Voy a complicar. ¿Se me escucha, no, señores? Perdón. Sí, Lisa, la escucho. Sí, Lisa. Muchas gracias. Ya. Entonces, vamos a ver lo que son los regímenes aduaneros, ¿no? Para que puedan comprender más a detalle. Una vez viendo, ¿no? Analizando los regímenes aduaneros en Bolivia, nos menciona, ¿no? Que son, no, es el tratamiento aplicable, dice, ya, es el tratamiento aplicable de las mercancías. Perdón, ¿no? Entonces, el régimen aduanero, que es el tratamiento aplicable a las mercancías sometidas al control de la aduana nacional, de acuerdo con las leyes y los reglamentos aduaneros, ¿no? Según la naturaleza y los objetivos de la operación que viene haciendo, ¿no? Trabajando con la Ley General de Aduanas, eh, entre su reglamento 25870 y sus normas operativas de la Aduana Nacional de Bolivia, ¿no? Estos regímenes aduaneros son diferentes destinos o tratamientos jurídicos, ya que se les puede dar a las mercancías que ingresan o salen del territorio aduanero boliviano, ¿ya? Cada régimen determina qué se puede hacer con la mercancía, qué impuestos se van a pagar o se suspenden y qué obligaciones tiene el importador o el exportador, ¿no? Entonces, tenemos primeramente regímenes con los que podemos trabajar o los que vamos a poder analizar. Primeramente tenemos los regímenes aduaneros, ¿ya? Estos regímenes aduaneros, ¿no? Vamos a mencionar al régimen de importación, los regímenes de importación. Primeramente, el régimen que va a ser la importación para el consumo, ¿no? Una definición y sus características, ¿no? Este régimen de importación para el consumo dice que es el régimen por el cual las mercancías importadas pueden permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero nacional. Es el régimen más común, ¿no? En este caso, este implica el pago total de los tributos aduaneros, como ser el gravamen aduanero, el IVA, el IC, ¿no? Y el cumplimiento de todas las formalidades aduaneras, ¿ya? Y todas las se aplica en este caso, ¿no? Cuando las mercancías extranjeras, dice, ¿no? Ingresan al territorio aduanero boliviano para el uso, consumo o transformación, ¿ya? Dentro de este régimen de importación está esta importación para el consumo, donde estas mercancías van a ser y van a permanecer definitivamente dentro de nuestro país. El importador va a poder disponer libremente de esta mercancía, ¿ya? Ese es el caso en una importación para el consumo. Por ejemplo, cuando se realiza una importación de vehículos desde Japón, ¿no? Puede ser los vehículos Toyota, ¿no? Con una empresa automotriz de Santa Cruz, ¿no? Esa es una importación directa para el consumo. La reimportación, perdón, la admisión de la mercancía, ¿no? La admisión de la mercancía con exoneración, ¿no? Con exoneración de tributos aduaneros, por ejemplo, ¿no?
esta que permite la introducción definitiva, dice, de mercancías, pero con la excepción del pago de los tributos, debido a su destino o a la calidad del beneficiario. Ya, en este caso va a permitir solamente introducir definitivamente la mercancía, pero con excepción de pagos de tributos, por el tema del destino o de la calidad del beneficiario. ¿Ya? La finalidad que este tiene, ¿no?, es de exoneración total o parcial de los tributos. Ejemplo, en el caso de cuando se realizan donaciones, ¿no?, del sector diplomático, puede ser material de defensa, pueden ser proyectos públicos con convenios específicos, ¿ya? Luego vemos otro régimen de importación, la reimportación en el mismo estado, ¿ya? La reimportación en el mismo estado son o pertenecen o permiten la introducción de la mercancía que fueron previamente exportadas, ¿ya? Y han sido temporalmente y que van a retornar al país sin haber sufrido modificación alguna en el exterior. Es decir, cuando las mercancías bolivianas que han sido exportadas temporalmente, ¿no?, y regresan sin haber sido transformadas. La reimportación, quiere decir. Estas están exentas del pago de los tributos si se demuestra el origen real, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? No pagan los tributos aduaneros de importación, según el artículo 93 de la Ley General de Aduanas, ¿ya? Siempre que se compruebe que es la misma mercancía y no se haya modificado esta mercancía, ¿ya? Por ejemplo, los equipos de ferias, o sea, por ejemplo, equipos, ¿no?, de ferias exportados a Perú para una exposición que regresan al país, ¿no? O sea, que se han enviado para poder exponer en una feria, ¿no? Es un ejemplo, y han retornado al país de donde se ha enviado el producto, ¿no? Muy bien. Tenemos regímenes temporales de importación, ¿no? En este caso, hay una admisión temporal para reexportación en el mismo estado. En este caso, dice, ¿no? Este permite el ingreso temporal de mercancías para su uso específico en el país, con la obligación de reexportarlas en un plazo determinado, sin haber sufrido transformación alguna, salvo el desgaste normal por su uso, ¿ya? Es decir, que se introducen mercancías sin pagar tributos, ¿no?, con el compromiso de reexportarlas en un plazo determinado. Puede ser un ejemplo hasta un año, ¿no? Entonces, por eso dice, el plazo máximo definido por norma generalmente va a ser de ese tiempo, 360 días, ¿no? Prorrogable. Requiere garantía de los tributos suspendidos, ¿ya? Por ejemplo, cuando existe una maquinaria extranjera que ha sido usada en obras mineras, que luego debe ser devuelta a su país, ¿no? Cuando exportan alguna maquinaria pesada para realizar algún trabajo de arreglo de calles, puede ser para alguna fabricación específica de algún producto que están trayendo a nuestro país, ¿no? Y ha sido usada y luego debe ser devuelta a su país de origen, ¿ya? Luego tenemos la admisión temporal para el perfeccionamiento activo, que es el RITEX, ¿ya? Este RITEX permite el ingreso de materias primas, insumos o bienes intermedios con suspensión del pago de tributos, ¿ya? Destinados, dice, a ser transformados, a ser elaborados o reparados en el país para su posterior exportación definitiva. Este tiene un plazo típico de 360 días para la elaboración o transformación.
o 180 días para la reparación, en el caso, ¿no?, que viene detallado en el artículo 128 de la Ley General de Aduanas. Este exige la exportación del producto final. Y esa es la admisión temporal para el perfeccionamiento, ¿no?, que se denomina RITEX. Muy bien. Luego tenemos los regímenes de exportación. Estos regímenes de exportación se aplican cuando las mercancías bolivianas salen del territorio nacional, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en tipos de exportación que tenemos, en el caso de la exportación definitiva, ¿no? Este dice que la exportación definitiva permite la salida de la mercancía en libre circulación del país. Estas destinadas a permanecer fuera del territorio nacional de manera permanente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Salida definitiva de bienes nacionales o nacionalizados, dice. Estas tienen una finalidad, ¿no?, que no está sujeta al pago de tributos aduaneros, ¿ya? No está sujeta al pago de tributos aduaneros. Salvo casos expresamente establecidos por la ley. Puede beneficiarse de la devolución del impuesto interno IVA, ya en algún caso. Entonces, quiere decir que no va a pagar tributos, pero puede acceder a incentivos, como el CDI, ¿no? En este caso, por ejemplo, en una exportación de soya boliviana a China, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, en este caso no se está realizando, no se está sujeta a pagos de tributos aduaneros. La exportación temporal para la reimportación en el mismo estado, dice, ¿no? La exportación temporal para la reimportación en el mismo estado. Este va a permitir la salida temporal, dice, de la mercancía, ¿no?, nacional para un uso específico en el exterior. Ejemplo, por exposiciones, ferias, demostraciones, con la obligación de reintroducirlas sin ninguna modificación, ¿no? Salen temporalmente, dicen, ¿no?, esta mercancía salen solamente por un tiempo determinado, que pueden ser los artículos para exhibición, para exposición, ¿no?, o algún tema de reparación, retornando sin ninguna modificación sustancial al país de destino. La finalidad: no genera el pago de tributos a la salida, ¿no? Al reingreso no paga tributos de importación, ¿no? O sea, no genera el pago de tributos a la salida, y al ingreso no paga tributos de importación. Ejemplo, pueden ser muestras de textiles enviados a alguna feria internacional, ¿no? Puede ser alguna feria a Chile, puede ser alguna feria a España, puede ser alguna feria a diferentes lugares del mundo, ¿no? Luego tenemos la exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo, dice, ¿no? En este caso, la exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo dice que permite la salida temporal de mercancías para ser transformadas, ¿no?, elaboradas o reparadas en el exterior o en zonas francas industriales, ¿ya? O sea, permiten esta salida temporal para que sí puedan ser transformadas. Y luego puedan regresar, ¿no?, a nuestro país. Entonces, al reingreso dice que o sea, el reingreso, que va a ser la importación para el consumo, solo se van a pagar los tributos aduaneros sobre el valor agregado, ¿no? También en el caso de la mano de obra, el material y otros costos de perfeccionamiento en el exterior, ¿no?
Esto según la Ley General de Aduanas en el artículo 97. Por ejemplo, cuando se envía una maquinaria para mantenimiento técnico en otro país, ¿no? Para mantenimiento en Brasil, para mantenimiento en Argentina, para ello sirve esta exportación temporal para el perfeccionamiento, ¿no? Entonces, dentro de estos regímenes aduaneros que tenemos, el régimen de importación, exportación, regímenes de tránsito y regímenes especiales o de exención. Vamos a ver los regímenes de tránsito, ¿no? Estos regímenes de tránsito, ¿no? Aduanero, por ejemplo, permiten el traslado de la mercancía bajo control aduanero estricto, desde una aduana de partida hasta otra de destino. Hasta otra de destino, sin el pago de los tributos durante el trayecto, dice. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en el caso del tránsito aduanero, dice. Este tránsito aduanero, ¿no? Es el transporte de mercancías bajo control aduanero desde una aduana de partida hasta una aduana de destino, cruzando o no, dice, una o más fronteras. Esto tenemos en la Ley General de Aduanas, en el artículo 106. Es vital para el comercio boliviano debido a su situación mediterránea, ¿no? Dentro de este tránsito aduanero tenemos dos tipos que van a ser el tipo tránsito internacional y el tránsito interno. Ese tránsito internacional que nos menciona que es desde o hacia otro país, ¿no? Y el tránsito interno es dentro del territorio nacional. Ya eso tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en este caso de tránsito aduanero, ¿no? Que las mercancías que llegan a Arica, Chile, ¿no? Hablando de Chile, y se trasladan a la aduana de Santa Cruz sin nacionalizarse aún. No solamente se están trasladando a la aduana de Santa Cruz, aún no han sido nacionalizadas. Luego tenemos el transbordo, ¿no? Transbordo, que vamos a mencionar, que va a ser el traslado de la mercancía bajo control aduanero, dice, ¿no? De una unidad de transporte a otra o a la misma para que continúen su viaje al exterior. Ese es el transporte. El depósito aduanero, ¿no? El almacenaje, que permite que las mercancías se almacenen en un recinto autorizado sin pagar tributos hasta su nacionalización o reexportación. Entonces, va a permitir que la mercancía se quede o esté bajo custodia de la aduana nacional o de concesionarios antes de ser destinadas a otro lugar o a otro régimen, ¿no? El plazo máximo del depósito aduanero del almacenaje que le llamamos es de 2 años, ya es de 2 años, según el artículo 116 de la Ley General de Aduanas. Luego tenemos las zonas francas. En las zonas francas, ¿no? Vienen siendo áreas delimitadas. Ya las zonas francas son áreas delimitadas donde las mercancías pueden ingresar, pueden transformarse o venderse sin pago de tributos aduaneros mientras permanezcan ahí, ¿no? Entonces, estas áreas del territorio nacional, que son llamadas o denominadas, ¿no? Las zonas francas, es donde la mercancía se va a considerar fuera del territorio aduanero para aplicación de tributos y gravámenes, pueden ser comerciales o industriales. ¿Ya?
Ejemplo, por ejemplo, una zona franca comercial e industrial en Santa Cruz, que es Sofraco, ¿no? O zona franca que llamamos. Luego tenemos, por ejemplo, ¿no? Otros ejemplos también de, de los regímenes especiales o de exención. También hay tiendas libres que denominan duty free, ¿ya? Estas son venta a viajeros de mercancías importadas, ¿ya? Estas importadas sin tributos, ¿ya? También tenemos la admisión temporal para el perfeccionamiento activo. Este que va a ser el ingreso de insumos extranjeros, ¿ya? Para elaborar productos de exportación. Esta con suspensión de tributos, ¿ya? Tenemos la reexpedición. Reexpedición significa que las mercancías importadas, o sea, menciona, ¿no? Las mercancías importadas que se reexportan antes de su despacho para el consumo, ¿no? Las mercancías importadas, ¿no? Que se reexportan antes de su despacho para el consumo. Y por último tenemos ejemplo de régimen de envases y embalajes, ¿ya? Este va a permitir el ingreso o salida temporal de envases retornables, de botellas, de contenedores, de pallets, etcétera, ¿ya? Muy bien. Dentro, ¿no? de la importancia de mencionar los regímenes aduaneros, para mencionar los regímenes aduaneros, no. Estas tienen la importancia de poder regular el comercio exterior y la circulación de mercancías. No, estas van a permitir ello. Estas que regulan el comercio exterior y la circulación de mercancías, ¿no? También van a permitir el control físico y estadístico del comercio internacional, ¿no? Van a facilitar nuestros regímenes aduaneros, ¿no? Van a facilitar la promoción de exportaciones y van a fomentar a la industria nacional, ¿ya? Estos regímenes aduaneros evitan la evasión tributaria y el contrabando, ¿no? Entonces, dentro de ese análisis, ¿no? Los regímenes aduaneros para que se pueda tener un control específico de lo que se va a trabajar se va a trabajar dentro de las actividades comerciales, ¿no? De ingreso y la salida de las mercancías. Muy Tenemos, ¿no? El análisis del control diferido, ¿no? De las fiscalizaciones y el control diferido. Los procedimientos de la fiscalización como tal, ¿ya? Dentro del control diferido mencionamos, ¿no? que es una facultad, dice, de control ejercido por la Aduana Nacional de Bolivia, ¿no? A partir, dice, del levante de las mercancías. Es decir, después de que han salido de la aduana y se ha cumplido con el despacho, o incluso antes del levante, cuando existe algún riesgo, ¿ya? Este se realiza sobre operaciones y operadores de comercio exterior para poder verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones aduaneras y tributarias, ¿ya? Entonces, al poder mencionar, ¿no? Dentro de nuestro análisis, hay que mantener siempre
analizando las actualizaciones, modificaciones de la relación de la aplicabilidad, ¿no? De la actividad denominadas de fiscalización dentro de la aduana nacional, ¿no? Vamos a determinar o denominar que esta actividad de fiscalización, ¿no? Tiene una tarea que se denomina dentro de la aduana nacional como fiscalización, ¿no? Que vamos a ver y vamos a analizar sus actualizaciones y modificaciones en la relación de la aplicabilidad, ¿no? Se denominan dentro de la aduana estas actividades que, que son operaciones que se realizan según los parámetros de la normativa, ¿ya? Y siguiendo un control específico de verificación, de aforo, de fiscalización en un momento dado. Y dentro de lo que son los términos lingüísticos del español, se pueden definir también como sinónimos. En la aduana que se toman las mismas tareas, pero no en los mismos tiempos, ¿no? El control, la fiscalización, si bien son actividades que son relacionadas directamente en la aduana nacional, ¿no? Se toman las mismas tareas o esas actividades, pero no en los mismos tiempos. El control o la fiscalización no es al mismo tiempo. Entonces, bajo esta determinación de fiscalización, ¿no? Cuando se hace referencia precisamente a esta definición como fiscalización aduanera, se va a tener que determinar en primera instancia a la aduana nacional de Bolivia, ¿no? Como un ente ejecutor de las recaudaciones, del control y la fiscalización en nuestro país, ¿ya? La aduana nacional de Bolivia, que divide el territorio, ¿no? Va a dividir en dos partes, ¿no? Dentro del territorio tendremos que determinar, al hacer referencia precisamente a este término definido como fiscalización aduanera, se va a determinar en primera instancia a la aduana nacional de recaudación y al control de la aduana nacional de Bolivia, que se va a dividir en territorio nacional primario, que va a mencionar que hablamos, es donde físicamente está establecido la aduana nacional, o está establecida en el territorio nacional, ¿no? Entonces, se va a poder determinar en primera instancia, ¿ya? Y tendremos que determinar en primera instancia, ¿no? Que se divide en estas dos partes. Primaria, que va a ser el controlador y fiscalización, ¿ya? Eh, es donde va a estar establecida físicamente la aduana nacional, donde va a realizar sus operaciones de control, donde va a realizar sus operaciones de aforo, de verificación, ¿ya? Donde se van a pagar los derechos de importación, donde se van a pagar los tributos de importación, definidos de nuestra normativa y van a ingresar bajo un criterio de libre circulación al resto del territorio, ¿ya? Y luego está denominada zona secundaria, que va a ser el espacio territorial dentro del territorio nacional, ¿ya? Donde se van a realizar diferentes actividades aduaneras que van a estar establecidas por las fronteras, donde la aduana no va a estar establecida por dos espacios geográficos, donde ingresan o salen las mercancías, pero sí donde tienen el control y la verificación, ¿ya? Físicamente la aduana tampoco está establecida, pero sí tiene labores de control sobre la zona secundaria. Bajo esta determinación y estos dos elementos que mencionan, ¿no? Hablando de esta definición corta de zona primaria, primeramente, va a comprender todos los recintos aduaneros, ya como resumen. Va a comprender todos los puertos, va a comprender todos los aeropuertos, los pasos fronterizos,
y los depósitos habilitados, ¿ya? Que van a estar destinados a operaciones de desembarque, del embarque, de la movilización, del almacenamiento o de depósitos de mercancía. La Aduana Nacional de Bolivia, que va a ejercer total y plena potestad de esta zona primaria, ¿ya? Las características principales, ¿no? Van a ser la del control aduanero total, ¿no? Que la Agencia Nacional, perdón, que la Aduana Nacional de Bolivia tiene estas facultades para poder inspeccionar, para poder registrar, para poder retener y para poder exigir toda la documentación, ¿ya? Van a poder ordenar el reconocimientos físicos y van a poder aplicar las medidas de seguridad correspondientes y el control específico, ¿ya? Vamos a ver recintos habilitados. Estos recintos habilitados incluyen muelles, incluyen plataformas, va a incluir aeropuertos, pasos fronterizos y depósitos aduaneros, ¿ya? Van a estar autorizados todos por la Aduana Nacional de Bolivia. Los depósitos aduaneros, que van a ser los espacios delimitados, van a estar habilitados como las zonas primarias para poder almacenar las mercancías bajo el control aduanero, ¿ya? También van a regularizar las operaciones aduaneras y los trámites. En la zona primaria se van a realizar estos actos como los levantes o los reconocimientos físicos de la documentación entregada, ¿ya? El despacho o el consumo, despacho a los depósitos, las transferencias entre depósitos, la emisión de partes de recepción, el control documental, el control físico y el aforo. Todas estas van a formar parte de la inspección primaria, ¿no? Se puede tener acceso restringido. El ingreso de personas y operaciones va a estar sujeto a autorización y a procedimientos establecidos por la Aduana Nacional, ¿no? Pueden haber horarios, pueden haber requisitos y supervisión permanente para el ingreso de personas externas a este control, ¿no? Luego van a haber plazos y tiene una permanencia, ¿no? Las mercancías que van a ingresar a los depósitos primarios permanecen bajo régimen aduanero y están sujetas a plazos y garantías fijadas por la normativa. Por ejemplo, los plazos de depósitos temporales y puede ser en caso también de abandono tácito, ¿ya? Ejemplo, un ejemplo más o menos podemos mencionar en este ingreso de mercancía en el acceso primario o que llamamos zona primaria, ¿no? Por ejemplo, cuando un contenedor de ropa, ¿no? De ropa que llega por barco y va a quedarse en el muelle o en el depósito concesionado de la aduana, ¿no? Que va a ser esto denominado zona primaria, ¿ya? Las mercancías en un depósito aduanero, por ejemplo, a la espera de ser nacionalizadas o reexportadas también, ¿no? O la reexportación. Esas van a formar parte de la zona primaria, ¿ya? ¿Y qué será la zona secundaria mencionada, ¿no? La zona secundaria va a ser todo el resto del territorio aduanero mencionado, ¿ya? Todo el resto del territorio aduanero que no va a estar comprendido como una zona primaria, porque éstas realizan operaciones aduaneras con libre circulación, es decir, libre circulación de personas y mercancías dentro de sus límites, ¿no? Sin que se establezcan retenes o trancas que interrumpan esta libre circulación, ¿ya? Esa es una zona secundaria, ¿no? Las características principales de una zona secundaria, ¿no? Nos habla de la libre circulación, por ejemplo, de las libre circulación puede ser de las personas, pueden ser de los vehículos,
Pueden ser de mercancías en condiciones, la libre circulación de las mercancías en condiciones normales y sin controles aduaneros permanentes, ¿no? Salvo actuaciones puntuales y que estén fundamentadas, ¿no? Por la Aduana Nacional de Bolivia. Otra característica principal de la zona secundaria, ¿no? Que son, que no tienen operaciones aduaneras rutinarias, ¿no? No se realizan estas operaciones como el levante, el despacho o el consumo o reconocimientos aduaneros ordinarios, ¿no? En la zona secundaria. Estas operaciones se concentran específicamente en la zona primaria, ¿ya? También tenemos, aunque a un principio no se realicen operaciones, la aduana puede intervenir en una zona secundaria cuando existen indicios de ilícitos. Ya eso van a tomar en cuenta. Cuando existen casos ilícitos, cuando existen fraudes, cuando existe un control estadístico, cuando existen las verificaciones de las mercancías en tránsito o requerimientos especiales o específicos, ¿ya? Las inspecciones, el decomiso, ¿no? La verificación documental. Las intervenciones deben ajustarse a la ley y a procedimientos administrativos, ¿ya? Tenemos las prohibiciones también de aduanillas paralelas, ¿no? Por ejemplo, la normativa va a prohibir que las personas o autoridades distintas a la autoridad aduanera, ¿no? Establezcan sus retenes o establezcan trancas que limiten la libre circulación, ¿no? En la zona secundaria. De hacerlo de realizar una tranca, digamos, ¿no? Un retén, esto va a tener sanciones previstas en la ley, ¿no? En la Ley General de Aduanas. En un ejemplo práctico ponemos de análisis, ¿no? Este nivel secundario que hablamos, por ejemplo, cuando en un domicilio, una bodega privada, fuera un área portuaria en la zona secundaria, ¿no? La mercancía que ahí está no está bajo control aduanero permanente, salvo actuación motivada, ¿no? Pueden ser las carreteras interiores del país, fuera de los recintos aduaneros, una zona secundaria, salvo los controles móviles por sospechas y razones, ¿no? Entonces, las relaciones que se tienen dentro de la zona primaria y la zona secundaria operativa dentro de la aduana, ¿no? Va a ser principalmente una relación que tenga la transferencia de la mercancía, ¿ya? Por ejemplo, cuando una mercancía pasa de la zona primaria a la secundaria, o por ejemplo, es retirada de un depósito, ¿no? Aduanero para su transporte a un almacén privado. Este o va a necesitar evidentemente la pertinente documentación aduanera, ¿no? Que esta correspondiente va a ser el levante, parte de recepción, los manifiestos y las aduanas que van a poder exigir garantías o controles en el punto de salida, ¿ya? Se va a poder hacer los monitoreos también, se van a poder hacer las fiscalizaciones a la Aduana Nacional de Bolivia que mantienen los sistemas de vigilancias, de monitoreos y de apoyo tecnológico, tanto para la zona primaria como para la secundaria. En las secundarias, ¿no? Las intervenciones son más selectivas y motivadas. Los circulares internos regulan responsabilidades de personal y concesionarios en depósitos primarios y operaciones interzonales, ¿ya? Tenemos consecuencias, ¿no? Prácticas también para operadores almaceneros, pueden ser transportistas, ¿no? Las obligaciones principales en la zona primaria va a ser someter mercancías a un control aduanero específico, ¿ya? Cumpliendo los plazos, se va a permitir el reconocimiento físico. Se debe contar con documentos y garantías. También los operadores de depósitos
concesionados tienen la obligación específica de seguridad, registro, partes de recepción. También hay un riesgo al mover las mercancías a una zona secundaria sin autorización, ¿no? Que puede ir la persona poder mover sus documentos y sus cosas personales, ¿no? Por ejemplo, cuando existe una suspensión de tributos, ¿no? Las sanciones por incumplimientos, posibles decomisos si la maniobra va a encubrir el fraude, ¿ya? Luego vamos a continuar. Bien. Por favor, salido de nuestro. Bien, dentro del marco normativo, ¿no? Tenemos como sustento legal al artículo 48. Entonces, el sustento legal que estamos mencionando acerca de nuestros tributos, ¿no? Vamos a ver el artículo 48 del reglamento del Código Tributario Boliviano, ¿no? Y también el artículo 66 del Código Tributario Boliviano. Por ejemplo, en este artículo 66, o sea, ambos artículos tienen relación, ¿no? Eh, este artículo 48 tiene facultades de control, de verificación, de fiscalización, ¿ya? Que son permanentes. Al poder mencionar este artículo, ¿no? Este artículo va a reglamentar el ejercicio de las facultades también del artículo 66, ya que estableciendo cómo debe actuar la administración tributaria para poder ejercer el control, la verificación, la fiscalización como tal y la comprobación, ¿ya? Este artículo 48 tiene la facultad de control y fiscalización que van a ser permanentes y continuos, ¿no? No van a requerir autorización judicial alguna para revisar, para realizar estos controles y fiscalizaciones, ¿no? Salvo el ingreso a un domicilio particular. En ese caso sí se necesita una autorización judicial externa, ¿no? Y específica. Luego se tienen medios de actuación que la administración puede realizar también, cruces de información con otras entidades, visitas de verificación a locales, depósitos o domicilios fiscales, auditorías integrales o parciales, a controles diferidos en comercio exterior. Las obligaciones que van a tener el contribuyente, en este caso mencionando a
a este artículo, ¿no? Tenemos las obligaciones del contribuyente, ¿ya? Que esta va a permitir el acceso de la información y la documentación requerida. Negarse o entorpecer también el control puede constituir una infracción tributaria, ¿ya? Se va a registrar la documentación pertinente, ¿no? Entonces, quiere decir que todo acto o actividad de fiscalización, todo acto de fiscalización, ¿ya? Debe estar documentada en actas, debe estar documentada en informes, ¿ya? Con la firma especialmente del fiscalizador y del contribuyente o su representante. Entonces, al final, estos resultados del control van a derivar en una determinación de oficio, van a existir multas por incumplimientos, ¿no? Va a haber una regulación voluntaria si se detectan errores formales también, ¿ya? Y dentro de la ley que nos menciona, o el reglamento, perdón, el artículo 66 del Código Tributario también, nos habla de las facultades de control dentro de la comprobación, verificación e investigación también, ¿ya? Nos menciona que la administración tributaria va a tener amplias facultades, dice, para poder controlar, para poder verificar, para poder comprobar, para poder investigar los hechos o actividades, bienes, ingresos y demás elementos que generen o puedan generar obligaciones tributarias, ¿ya? A fin de asegurar el cumplimiento de las leyes y las normas tributarias. Esta ley, ¿no? Este artículo tiene facultades específicas que dentro del artículo, ¿no? Van a otorgar, por ejemplo, la de controlar y poder verificar toda la documentación y la correcta determinación de revisar declaraciones juradas, va a poder revisar comprobantes, va a poder revisar libros contables, va a poder revisar facturas, estados financieros también, ¿ya? Se van a poder comprobar hechos imponibles o base imponible. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la administración va a poder verificar si el hecho generador del tributo efectivamente ha sido correcto o ha ocurrido, ¿ya? Se van a poder investigar los posibles hechos de evasión o el incumplimiento tributario también. Este que va a incluir posibles hechos de evasión, ¿no? Van a investigar posibles hechos de evasión o incumplimientos tributarios también, ¿no? Van a incluir operativos, auditorías o investigaciones documentales, ¿ya? Para poder investigar a detalle esta evasión o este incumplimiento tributario. Se puede solicitar también datos a los bancos o instituciones públicas, privadas, clientes, proveedores que tengan relación con el contribuyente, ¿ya? Practicar inspecciones también se puede ingresar a los establecimientos y se pueden revisar los inventarios, los documentos que sean relacionados con la actividad económica, ¿ya? Se puede cruzar información también con otras entidades o con registros nacionales, como ser Fundempresas, puede ser INE, pueden ser los bancos, puede ser el CEGIP también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, al mencionar esta ley, ¿no? Este artículo 66, puede ser que una empresa, no en un ejemplo, haya declarado haber vendido, por ejemplo, si esta empresa está declarando haber vendido en un año 500.000 bolivianos, digamos, ¿no? El Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Va a aplicar dentro de este artículo 66 de la Constitución, ¿no? Del Código Tributario, que se van a requerir facturas y los libros contables, se va a comparar los datos con reportes bancarios, o sea, es decir, va a haber cruce de información. Y también se va a detectar si han habido ventas sin facturar,
¿no? Como resultado es que se van a emitir un acta de verificación. Esta acta de verificación va a permitir que el contribuyente pueda ser sancionado o determinado de oficio, ¿no? Según la ley o este artículo tenemos ese aval, ¿ya? Entonces que se va a poder, esas facultades de poder controlar en específico. Y al inicio del control, ¿no? Puede ser uno. En el levante de la mercancía se puede realizar este control. Dos, puede ser dentro del recinto aduanero. También puede haber un control diferido inmediato con bloqueo de paso, ¿ya? Para poder garantizar la revisión. El objetivo principal, ¿no? El objetivo principal va a ser verificar la correcta clasificación arancelaria, ¿no? También va a ser importante para la correcta valoración en aduanas, la correcta liquidación de los tributos, ¿ya? Y el cumplimiento de las formalidades aduaneras y los requisitos no tributarios principalmente, ¿no? En este caso se tiene un plazo. Ya, el plazo para estos controles, ¿no? Va a ser máximo de 30 días, ¿ya? Este puede ser prorrogable a 60 días desde la comunicación con la orden del control diferido hasta la emisión del auto inicial del sumario contravencional, ¿ya? O la vista de cargo para casos determinativos como tal, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a realizar esta actividad? ¿Ya? Primeramente se va a iniciar, va a tener la primera etapa, el inicio, ¿no? Los pasos para este procedimiento y el control diferido, ¿no? Se va a realizar una etapa primera, ¿no? Como va a ser el inicio de la notificación. El documento va a ser el orden de control diferido, el OCD, ¿no? Y la descripción detallada. Dice, la gerencia va a emitir la OCD, ¿no? El orden de control diferido, que identifica al operador. La operación sujeta a control, ejemplo, una DUI, ¿no? Con un número determinado, un documento único de importación. Y los funcionarios que van a actuar. En este orden de control diferido se va a notificar, dice, al operador. Ya ese es el inicio del procedimiento de control diferido. Se va a tener requerimiento de información, entonces se va a necesitar un acta de diligencia o un requerimiento, ¿ya? En este caso, se va a solicitar al operador la presentación de la declaración de las mercancías, o la DUI o la DUE, ¿no? Un documento único de importación o documento de exportación original, dice, ¿ya? Y toda la documentación soporte original también. ¿Qué quiere decir una documentación soporte? ¿No? La documentación soporte es todos los documentos que avalan que la mercancía es legal, ¿no? Es decir, no solamente va a necesitar sus facturas, ¿no? Comerciales, va a necesitar su flete, va a necesitar su seguro, va a necesitar sus documentos de transporte, va a necesitar sus certificados de origen, también va a necesitar sus certificados de sanitarios, ¿no? En función que sean productos de consumo. Entonces, y también se va a necesitar la documentación contable pertinente para dicha acción, ¿no? Para poder recabar esta información. Entonces, de esa manera se va a poder comenzar este control diferido, ¿no? Luego, se va a ejecutar el control. Entonces, en este caso, para el momento de la ejecución del control, se va a hacer un análisis técnico documental, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir este análisis técnico? Dice que el fiscalizador va a revisar, ¿ya? Va a evaluar y va a verificar toda la información y documentación obtenida, ¿ya? Esta documentación obtenida se va a contrastar con la información declarada, es decir, con el valor y la clasificación origen. O sea, tiene que haber, ¿qué quiere decir eso? Que tiene que haber una contrastación de la documentación pertinente, o sea, que se tiene que verificar que tanto lo que se ha declarado se tiene en mercancía, en la cantidad de mercancía que se está importando o se está exportando, ¿no? Por eso dice que se va a hacer un contraste de la información que se ha declarado,
¿no? El valor que se ha declarado, cuánto se ha declarado de impuestos en función a la cantidad de los productos, ¿no? El origen de la mercancía, ¿no? Entonces se tiene que tener esta documentación de soporte, ¿no? La documentación original de todos estos pasos o de estos trámites. De esa manera se puede realizar un control específico, ¿no? Porque no sirven ahora, digamos, documentos en fotos o en fotocopias, ¿no? Se dice, se menciona o se exige que se presente la documentación original para el momento del control y verificación, ¿no? Entonces, con esta documentación soporte, también las bases de datos internacionales y los precios referenciales de los productos, ¿no? Entonces, se tiene que tener la información de los productos, cuánto se está comprando, con cuánto se compra. Por eso, precios referenciales del producto es necesario, ¿ya? Luego, eso parte en la ejecución del control, ¿no? O sea, se va a hacer toda esa verificación, se va a fiscalizar, ¿no? El fiscalizador, dice, quién va a ser, quién va a revisar y va a evaluar que esa mercancía y la documentación estén en perfecta veracidad, no tenga la claridad, sea pertinente, sea transparente, toda la información verificada comparando con la mercancía ingresada, ¿no? Luego, a la conclusión del control, se va a realizar un informe de control diferido, ¿ya? Entonces, quiere decir que el fiscalizador va a emitir un informe. Este informe que puede tener dos resultados. En los dos resultados, un resultado puede ser, si todo es correcto, ya se va a archivar el caso, ¿no? O sea, ya se ha hecho el control respectivo y el caso se va a archivar. Otra opción, que si en caso se detectan contravenciones u omisiones de pago, se va a proceder a una etapa de determinación o de sanción, ¿ya? Luego, en este caso sí hemos mencionado anteriormente, ¿no? Las contravenciones u omisiones, que van a ser las declaraciones que no se han realizado de manera veraz, ¿no? Que no son verificadas, que sean reales, que se ha omitido información, ¿no? Entonces, eso se va a realizar a la conclusión también del control. Luego va a haber la determinación o la sanción, ¿no? La determinación o la sanción va a partir en una vista de cargo o auto inicial del sumario contravencional, la AISC, ¿no? En este caso dice que si se detecta o se detectara un monto de tributos omitidos, dice ya, si se detectara un monto de tributos omitidos o si se incumplieron formalidades, se emite, dice, una vista de cargo. Esto para la determinación de la deuda tributaria omitida. O también se va a emitir un auto inicial de sumario contravencional para la imposición de sanciones por contravenciones, ¿no? Que si se ha realizado una actividad ilícita, ¿no? Por eso hemos ido mencionando el día de hoy que es una actividad ilícita, ¿no? Luego, en la etapa del descargo, ¿no? Se va a presentar las pruebas de descargo, va a haber presentación de pruebas del descargo, ¿ya? En este caso, el operador notificado, ya, el operador notificado tiene un plazo legal. Usualmente este plazo va a ser de 20 días corridos para el auto inicial de sumario contravencional y 30 días corridos para la vista de cargo. Esto para poder presentar las pruebas, alegaciones y documentos para desvirtuar las observaciones de la aduana, ¿no? Entonces, estos pasos a seguir, ¿no? Para poder trabajar con un procedimiento y control específico, ¿ya? Que se pueda realizar dentro de la aduana nacional, ¿no?
nos van a permitir, no nos van a permitir tener la información veraz de toda la transacción realizada, de toda la actividad comercial, ¿no? El correcto resultado y el correcto archivo de la documentación posterior, ¿no? Entonces, al mencionar estos controles aduaneros, ¿no? Y la fiscalización, que son estos procedimientos de verificación e inspecciones minuciosas que van a realizar dentro de la aduana nacional, ¿no? Para que se pueda asegurar el cumplimiento de las normas legales, ¿no? Y tributarias en las operaciones que se realicen, ¿no? ¿Para qué nos servirán estos controles específicos, ¿no? ¿Para qué nos va a servir? Primeramente, estos controles o fiscalizaciones dentro de nuestro país, de nuestro Estado, ¿no? Van a proteger los intereses del Estado, ¿no? Y de la sociedad como tal, mediante el control y la salida de mercancías, pero de manera transparente, ¿no? Entonces, estos controles van a asegurar primeramente el cobro correcto de los tributos aduaneros, ¿no? Que se cobre correctamente los tributos aduaneros para poder evitar la evasión, para poder evitar la elusión de los impuestos mediante verificaciones de valor, ¿no? El origen y la clasificación también arancelaria, ¿ya? Estos controles van a prevenir y sancionar el contrabando, no van a evitar en realidad el contrabando. Si se va a hacer un control específico, se va a poder prevenir y vamos a sancionar en caso de que existiera contrabando, ¿no? Es cuando van a detectar las mercancías que no han sido declaradas o que han sido mal declaradas, ¿no? En este caso, para poder sancionar el contrabando. Al hacer el control, ¿no? Se va a controlar también el ingreso de productos prohibidos o que sean productos restringidos, como ser armas, fármacos, alimentos específicos, ¿no? Se va a verificar de alguna manera en este procedimiento de control, se va a verificar que las operaciones cumplan específicamente con los permisos, se cumplan con las licencias, con todas las certificaciones exigidas por ley, ¿no? Certificaciones sanitarias, certificaciones de los documentos necesarios, pertinentes, que son exigidos por ley, ¿ya? También el control diferido, ¿no? Nos evita las prácticas desleales, ¿no? Como el subvalor, el doping o el ingreso de mercancías falsificadas, ¿no? También ingresa mercancía falsificada a nuestro país. Se va a poder medir el flujo comercial y se va a poder elaborar también políticas públicas, ¿ya? Entonces, al momento de realizar este control, ¿no? Se va a realizar este control previo antes de autorizar la nacionalización o la exportación de la mercancía, ¿ya? Entonces, van a haber también controles simultáneos, ¿no? Se van a efectuar mientras se tramita la declaración de importación o exportación también, ¿ya? Eh, Muy bien, señores. Entonces, por favor, les voy a llamar en este momento lista. Les quiero preguntar hasta este momento si tienen alguna consulta, por favor, si no les ha quedado claro alguna explicación o algún desarrollo de lo que hemos mencionado, por favor. Si alguien tendrá alguna consulta que no ha podido comprender. Ya, vamos a ir continuando con nuestro avance. Voy a llamarles lista, por favor. Primeramente, Aguilar Edwin, Presente, licenciada. gracias. Andia Sara, Presente, Lice. tenemos Benítez Michelle, Fuertes Andrea, Presente, Lice. Gutiérrez Mariana, Buenas noches, Licen presente. buenas noches. Jiménez Marco, Buenas noches, licenciada. Presente. buenas noches.
Malale Wilber. Tenemos Maita Rodrigo. Oso María del Carmen. Buenas noches, licenciada presente. Buenas noches, María. Alarcón Neisa. Buenas noches, licenciada presente. Buenas noches. Ticona Gustavo. Buenas noches, presente. Buenas noches, Gustavo. Perfecto. ¿Alguien más que esté presente que no le he llamado, por favor? Buenas poder- noches, licenciada Michelle Benítez. No daba mi audio, por favor. Ah, perdón, Michelle. Está bien, de acuerdo, le registro. ¿Alguien más, por favor? Ya. Muy bien, señores. Por favor, nos vamos a dar 15 minutitos. 9:15 estaríamos retornando. Perdón, 9:05 estaríamos retornando. Tómense un cafecito, un tecito y vamos. ¿Cómo están, señores? Nuevamente vamos a retornar, por favor, a nuestra clase. Vamos a continuar con la aplicación, ¿ya? Entonces, una vez conociendo ya estos pasos de procedimientos para el control, ¿no? Tenemos acá los tipos de resultados del control referido. Ya, por ejemplo, existen tributos omitidos. Ya, estos tributos omitidos vienen a ser su ilícito tributario según la Constitución, ¿no? Según tenemos la omisión de pagos. Perdón. Según el artículo 165, ¿no? Nos menciona dentro de nuestro código tributario, ¿no? Nos menciona, por ejemplo, se emite la vista de cargo para determinar la deuda tributaria. El tributo omitido más los intereses más las UFBs, por ejemplo, en el caso de una valoración incorrecta, clasificando la mercancía con un valor inferior al real. Ya, ese es un tributo omitido, ¿no? Luego, en otro ejemplo, el incumplimiento formal, ¿ya? Este incumplimiento formal va a llegar a ser parte, o sea, va a ser resultado de una contravención aduanera que se encuentra dentro de nuestro artículo 186 de la Ley General de Aduanas, ¿no? De las contravenciones aduaneras. En este caso, por ejemplo, se está emitiendo la AISC, ¿no? Y luego una resolución sancionatoria, por ejemplo, las multas, ¿no? En un ejemplo vamos a ver, como la ausencia de un documento soporte obligatorio, como el certificado de origen, por ejemplo. Ya, o sea, que no se tiene ese certificado de origen, ¿ya? La ausencia del documento. Luego puede ser un delito penal, ¿ya? Este delito penal generalmente es el tema del contrabando y la defraudación, ¿no? Esto está en nuestro artículo 181 y 183 de la Ley General de Aduanas. Este delito penal que va a ser la omisión de los tributos que va superando el límite legal de 250.000 UFBs y se deriva a la vía penal ante el Ministerio Público. Ejemplo, falsificación de documentos aduaneros, ¿no? Tenemos miles de casos de estos, de este tipo de resultados u omisiones, ¿no? En este caso, cuando se han realizado, una vez ya han realizado los controles pertinentes, ¿no? Posteriores al control diferido que se haya realizado, vamos a tener como resultados detectados estas actividades omitidas, ¿no? Y el contrabando como tal. Luego, dentro del control y la fiscalización, tenemos estos mecanismos de control. Por ejemplo, estamos viendo las declaraciones juradas, ¿no? Donde los contribuyentes deben presentar sus declaraciones juradas periódicas, donde van a informar sobre sus ingresos, van a informar sobre sus gastos y también el cálculo de los impuestos a pagar, ¿ya?
Estas declaraciones van a ser analizadas por el Servicio de Impuestos Nacionales para poder ser verificada su consistencia y poder detectar posibles inconsistencias u omisiones, ¿ya? Luego, las facturas electrónicas. La obligatoriedad de emitir facturas electrónicas permite al Servicio de Impuestos Nacionales tener un registro detallado de todas las transacciones comerciales y poder realizar cruces de información para poder identificar posibles evasiones tributarias, ¿no? Ahora en nuestro país, actualmente con la tecnología, ya estamos trabajando un porcentaje alto de comercio ya con las facturas electrónicas, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario tener un registro más rápido, más pertinente de todas estas acciones o actividades comerciales dentro de nuestro país, ¿ya? Luego, las auditorías tributarias, ¿no? El Servicio de Impuestos Nacionales que realiza auditorías a los contribuyentes. Esto para poder verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Estas pueden ser de carácter general o focalizadas en áreas específicas, ¿ya? Se van a hacer verificaciones de campo también. Los funcionarios de Servicio de Impuestos Nacionales pueden realizar visitas a los establecimientos comerciales para poder verificar la existencia, ¿no?, de inventarios, documentación contable y otros elementos relevantes para la determinación de la base imponible como tal, ¿ya? Luego se va a analizar el riesgo. ¿Qué será analizar el riesgo en una actividad o en una transacción? ¿Qué será un análisis de riesgo? A ver, por favor, les voy a pedir su participación. En una actividad de importación, de exportación, ¿qué podrá ser un análisis de riesgo? Por favor, participemos, señores, igual estamos tomando, ¿no?, en consideración. Tal vez algún tipo de mercadería específico que requiera mayor cuidado. Ya una actividad en específico que pueda necesitar mayor cuidado. Ya también, ¿alguien más, por favor, tiene algún... Sí, dicen, un análisis de riesgo en una importación puede ser un proceso sistemático que permite identificar, evaluar y controlar posibles eventos que puedan afectar negativamente a la operación de importación. Ya, muy bien. Es no un término ahora actualizado, o sea, es moderno, este caso del riesgo se analiza, ¿no? Es un concepto central moderno en el control aduanero porque nos permite dentro del marco legal, ¿no? Aplicar prácticas dentro de nuestras actividades de importación, exportación, se va a poder analizar el riesgo, ¿no?, como un proceso sistemático, mediante el cual la aduana, por ejemplo, va a poder, en este caso, va a poder identificar, ¿no?, y evaluar, va a poder identificar posibles riesgos que pueden presentarse en este caso en las operaciones de importación y exportación. Por ejemplo, en el caso de los fraudes, ¿no? Se va a hacer análisis de riesgo, ¿no? En palabras simples, va a ser una evaluación que va a determinar qué operaciones son seguras, qué operaciones van a ser seguras y cuáles presentan algunas señales de alerta para poder decidir qué tipo de control aplicar, ¿no? Entonces, en este tipo de controles vamos a hablar acerca del canal verde, amarillo y rojo, pero más adelante en otra presentación, para que podamos entender cómo vamos a analizar estos riesgos, ¿ya? De qué manera se están aplicando y cómo se van a poder detectando los posibles fraudes o los ilícitos aduaneros también. De esa manera se van a poder optimizar los controles, ¿no? Porque no todas las operaciones se revisan físicamente, se priorizan las de mayor riesgo especialmente, ¿no? Entonces, las operaciones confiables reciben despacho rápido, ¿ya? Sin embargo, otras no.
Entonces, este análisis de riesgo va a poder identificar, va a evitar el ingreso de productos peligrosos, falsificados, productos prohibidos, ¿no? Entonces, si el Servicio de Impuestos Nacionales va a utilizar también herramientas de análisis de riesgo para poder identificar a los contribuyentes con mayor probabilidad de incumplimiento, ¿no? Y va a poder focalizar sus acciones en control de ellos, ¿no? Entonces, si dentro de la aduana estamos clasificando, podemos analizar los riesgos que van a venir relacionados, ¿no?, con la importación y exportación de productos, también dentro del Servicio de Impuestos Nacionales para poder al momento de pagar nuestros tributos, ¿no? Y en el caso de estas certificaciones que nos van a permitir importar o exportar, ¿no? Van a hacer un análisis también, herramientas de análisis de riesgo para poder identificar, ¿no?, si ha habido algún problema con el incumplimiento de las actividades de fiscalización, perdón, de declaraciones, ¿no? De declaraciones de los impuestos. Luego se va a ver el intercambio de información, ¿no? Que el Servicio de Impuestos Nacionales va a participar en el intercambio de información con otras entidades públicas y privadas, como la Aduana Nacional, para poder detectar operaciones sospechosas y poder evitar la evasión tributaria, ¿ya? Va a existir denuncias ciudadanas también. El Servicio de Impuestos Nacionales que va a contar con mecanismos para recibir denuncias ciudadanas sobre posibles casos de evasión tributaria también, ¿ya? Existen estrategias de fiscalización. Por ejemplo, la fiscalización selectiva. Esta fiscalización selectiva se va a enfocar en los contribuyentes que tengan mayor capacidad de riesgo, ya que presentan un mayor riesgo en el incumplimiento, ¿no? Que tengan, perdón, mayor capacidad económica o el que tenga mayor riesgo de incumplimiento, ¿ya? Luego, en la fiscalización masiva. Esta fiscalización masiva se realiza a un gran número de contribuyentes que de manera simultánea, con el objetivo de verificar el cumplimiento de obligaciones formales y detectan errores comunes, ¿no? En una fiscalización masiva, en gran número de contribuyentes, ¿no? Se va a poder determinar o detectar de manera simultánea ese incumplimiento, ¿no? O el cumplimiento o el incumplimiento de los errores existentes. Una fiscalización temática. Una fiscalización temática se va a centrar en sectores económicos específicos, ¿ya? O tipos de impuestos particulares como tal. Luego, los objetivos principales de la fiscalización va a ser verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿no? Asegurar que los contribuyentes paguen los impuestos que les corresponden. Al poder determinar la base imponible correcta, se va a garantizar que los impuestos se calculen sobre la base disponible real, ¿ya? Se va a poder detectar, se va a poder sancionar las infracciones tributarias, ¿no? Se van a aplicar las sanciones correspondientes a los contribuyentes que incumplan la normativa tributaria. Se va a recuperar los tributos aduaneros, se va a cobrar los impuestos que no hayan sido pagados, ¿no? Se va a disuadir la evasión tributaria, se va a crear un ambiente de cumplimiento voluntario a través de la aplicación efectiva de las normas tributarias, ¿ya? Va a haber desafíos de la fiscalización tributaria también en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, estos desafíos dentro de la fiscalización van a ser la informalidad, ¿no? En este caso hablamos de informalidad dentro de la economía informal que dificulta la identificación y el control de los ingresos de muchos contribuyentes, ¿no? La complejidad de la normativa. La legislación tributaria que es compleja y cambiante, ¿no? Lo que puede generar dificultades para su interpretación y aplicación. Pueden haber escasos recursos, ¿no? Servicios de impuestos nacionales que cuentan con recursos limitados para poder llevar a cabo una fiscalización exhaustiva de todos los contribuyentes. La corrupción que va a poder afectar la eficacia de los procesos de control y fiscalización también, ¿ya?
Y tenemos acá la ley de clasificación de los impuestos, ¿no? La creación de impuestos, los impuestos de carácter nacional, departamental y municipal, según la ley 154, ¿no? De la ley de clasificación de impuestos. Entonces, dentro de estas leyes vamos a ver los artículos que avalan y que nos hablan acerca de los impuestos para que se pueda comprender, ¿no? Más adelante la aplicación. Entonces, dentro del artículo 4 nos habla de la competencia, ¿no? Es competencia privativa del nivel central del Estado la creación de impuestos definidos de su dominio por la presente ley, no pudiendo transferir ni delegar su legislación, su reglamentación y su ejecución. Los gobiernos autónomos departamentales y municipales tienen competencia exclusiva para la creación de los impuestos que se les atribuye por la presente ley en su jurisdicción, pudiendo transferir o delegar su reglamentación y ejecución a otros gobiernos, de acuerdo a lo dispuesto en la ley, marco de autonomías y descentralización. Luego, la autonomía indígena originario campesina, que asumirá la competencia de los municipios de acuerdo a su desarrollo institucional, en conformidad con el artículo 303, parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado y la Ley del Marco de Autonomías y Descentralización. Dentro de los otros impuestos, ¿no? De dominio nacional, ¿no? Son de dominio tributario y privativo de nivel central del Estado, dice, con carácter enunciativo y no limitativo, los impuestos que tengan los siguientes hechos generadores. Por ejemplo, la venta o transmisión de dominio de bienes, la prestación de servicios y toda otra prestación cualquiera fuera su naturaleza. Las importaciones definitivas, ¿no? La obtención de rentas, utilidades y o beneficios por personas naturales y colectivas. Las transacciones financieras, las salidas aéreas al exterior, las actividades de juegos de azar, sorteos y promociones empresariales, la producción y comercialización de recursos naturales de carácter estratégico, el nivel central del Estado, que podrá crear otros impuestos sobre hechos generadores que no estén expresamente atribuidos a los dominios tributarios de las entidades territoriales autónomas. Los impuestos de dominio tributario departamental, que los gobiernos autónomos departamentales dice que podrán crear impuestos que tengan los siguientes hechos generadores: la sucesión hereditaria y donaciones de bienes inmuebles, inmuebles sujetos a registro público, la propiedad de vehículos a motor para navegación aérea y acuática, y la afectación del medio ambiente, excepto las causadas por vehículos automotores y por actividades hidrocarburíferas, mineras de electricidad, siempre y cuando no constituyan infracciones ni delito. Luego tenemos los impuestos de dominio municipal, la propuesta de creación, modificación de impuestos, la gestión de la propuesta, los requisitos del proyecto de ley que crean impuestos, los informes de la autoridad fiscal, el tratamiento de proyecto de ley, la administración tributaria y la autoridad fiscal. ¿Ya? Esos son los puntos importantes que hemos visto hasta el momento. Vamos a tener una retroalimentación en este momento de lo más importante en resumen para que ustedes tengan claros algunos hechos que no los hemos mencionado anteriormente. Entonces, yo les voy a pasar, ¿no? Me lo han creado, recién he solicitado que me lo creen porque no estaba con el sistema, en el sistema creado mi curso, el módulo, entonces he solicitado y ya me lo crearon, entonces voy a subir por favor toda esta documentación y las leyes también para que ustedes las puedan tener de fuente de respaldo, ¿no? De todos estos puntos que hemos ido tocando. Y les voy a pasar el link también para que puedan ingresar a llenar su cuestionario final de módulo. ¿Está bien? Entonces vamos a ver un resumen a detalle. En cualquier momento igual pueden hacer alguna consulta que ustedes necesiten.
Entonces vamos a ver, la importación, que es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente del territorio extranjero a territorio aduanero nacional, ¿no? La importación al consumo. Esa importación al consumo es el régimen aduanero, dice, por el cual las mercancías importadas precedentes de territorio extranjero o zona franca pueden permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero, ¿ya? Este régimen implica el pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades aduaneras, ¿ya? Tenemos dentro del proceso de los regímenes de importación la liquidación de los tributos aduaneros, donde el declarante va a ser el responsable de la liquidación de los tributos aduaneros declarados en la DUI, ¿no? En la Declaración Única de Importación. Luego, el sistema informático de la Aduana Nacional de Bolivia, que va a realizar la verificación de la liquidación de los tributos declarados sobre la base de la información proporcionada por el declarante. Se va a realizar el pago de los tributos aduaneros, ¿no? Va a realizarse en moneda nacional o se va a realizar este pago en una institución financiera o también bancaria autorizada. ¿Va a ser un pago único o va a ser un pago diferido? Esto se va a realizar dentro de los 3 días hábiles de aceptada la declaración única de importación, ¿ya? Y se va a generar la deuda tributaria, ¿no? En caso existiere, ¿no? La deuda tributaria, existiera algún problema también, ¿no? Si se están pagando los tributos aduaneros correctamente y si en caso no han sido verificados, o sea, o haya mencionado o dentro de esa actividad se haya realizado una actividad ilícita, se va a pagar la deuda tributaria correspondiente, ¿no? Luego, el procedimiento de importación para el consumo. Dentro del procedimiento para la importación para el consumo tenemos los canales específicos de importación, ¿no? Por ejemplo, estos canales aduaneros dice que son como un filtro, ya como un filtro automatizado y va a ser operacional que va a asignar a la aduana, ¿no? O a cada declaración, al DUI, al DEX, ¿no? Que van a indicar un nivel de control específico. Ya, estos canales van a permitir que se realice un nivel de control específico que se va a ejercer sobre las mercancías y la documentación durante el despacho. Ya, esto se va a realizar durante el despacho. La asignación la hace el sistema de información de la aduana, el SUMA y el SIDUNE, ¿no? O el SIDUNE, mediante modelos de riesgo que van a cruzar datos históricos, su origen, la partida arancelaria, el valor, las alertas, ¿ya? Entonces, el canal verde, primeramente, ¿qué es? ¿No? El canal verde es la autorización automática, ¿ya? Es una autorización automática para el levante, es decir, que la declaración no requiere inspección documental ni física inmediata. Ya, eso quiere decir el canal verde, ¿ya? Entonces, dice que se autoriza inmediatamente el levante de la mercancía, ¿no? Entonces, el objetivo principal, ¿no? Va a ser agilizar los despachos de manera más rápida cuando el riesgo estimado es mínimo. Entonces, cuando no existe riesgo, cuando se sabe que la mercancía no es ilícita, cuando se ha hecho toda la verificación y el control pertinente anterior y no existe una susceptibilidad, por llamarlo en otros términos, ¿no? Una susceptibilidad de que exista algún fallo o alguna documentación ilícita, ¿no? Entonces, ¿qué hace en este caso la aduana nacional? ¿No? El sistema va a validar la declaración y va a autorizar de inmediato, ¿no? El retiro o el embarque sin que se realice el aforo o la revisión física. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al dar paso o
autorizar inmediatamente el levante de la mercancía. No se va a realizar el inventario físico, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se supone que la mercancía está regularmente, es veraz y se está autorizando por esas características, ¿no? Que la documentación es pertinente con la cantidad de mercancía que se tiene. Entonces, no va a ser necesario la revisión física de la mercancía. Aún así, la operación puede ser objeto de controles diferidos también, ¿no? O sea, puede haber algún caso de que hay alguna duda, para que se pueda hacer un control diferido. Por ejemplo, cuando damos una opción de insumos industriales, digamos, ¿no? Puede ser esencias con factura, ¿no? Con su certificado de origen y los permisos que estén en regla. El sistema va a asignar directamente el canal verde y va a autorizar el levante inmediato, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se está verificando que evidentemente la mercancía ya tiene la factura, tiene sus documentos pertinentes y sus certificaciones sanitarias para el ingreso al país, ¿no? Luego también en una exportación de manufactura que tengan documentación completa y el operador tenga un buen historial de actividades de exportación, ¿no? Entonces también va a tener un canal verde, que es un canal de embarque liberado, ¿no? Entonces, ese canal verde va a significar un despacho rápido, ¿no? Que se va a realizar en menor tiempo, también en menor costo logístico, ¿ya? Pero también, ¿no? La aduana puede revisar después o realizar un control diferido en caso de que haya alguna susceptibilidad, alguna duda necesaria, ¿no? Puede ser en algunos casos extremos, pero ya mayormente ya se ha autorizado directamente el paso de esa mercadería, ¿ya? Luego, el canal amarillo. El canal amarillo, ¿no? Es la revisión documental. Por eso dice, se realiza el examen documental de la declaración, dice. Entonces, se va a hacer la declaración pertinente documental o requerimiento de los controles, ¿ya? Con el objetivo de comprobar los documentos complementarios o certificados exigidos por otras autoridades, ¿no? Por ejemplo, si tienes certificaciones de sanidad, fitosanitarias, veterinarias, si tienes certificaciones de calidad, permisos, si tienes certificados de conformidad, para eso sirve el canal amarillo, ¿no? ¿Qué hace en este caso la aduana? Va a remitir la declaración a un técnico aduanero específico para que haga un examen documental. Este puede requerir primeramente certificados en SENASAC, certificados del Ministerio de Salud, certificados de calidad. Mientras no se presenten toda esta documentación exigida, la mercancía, en este caso, va a permanecer retenida en el recinto. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Mientras el cliente no cuente con las certificaciones legales y pertinentes, la mercancía se va a quedar parada, ¿no? Y retenida en el recinto antes de ser entregada. ¿Ya? Por eso, primeramente, se va a hacer un examen documental exhaustivo. ¿Ya? Por ejemplo, si se hace una importación de semillas o algún producto alimenticio, ¿no? La aduana va a asignar un canal amarillo hasta que se presenten los certificados fitosanitarios de SENASAC, ¿ya? O en el caso de exportación de productos, tal vez farmacéuticos, donde se va a pedir una certificación de autorización sanitaria, ¿no? Entonces, en este caso se va a asignar el canal amarillo hasta su verificación documental como tal, ¿ya? Luego, pasamos a lo que es el canal rojo, ¿no? En el canal rojo, ¿qué significa? ¿No? El canal rojo dice acá que se realiza el examen documental de la declaración y el reconocimiento físico de la mercancía, ¿no? En el canal rojo se hace la inspección física o el aforo que llama, ¿no? El aforo se realiza y se va a realizar la revisión documental.
Entonces, en este caso, cuando la mercancía está o pasa por el nivel rojo, ¿no? Es el nivel máximo de control inmediato, ¿no? Es la alta inspección porque se revisa no solamente la documentación pertinente y veraz, sino también se va a revisar necesariamente el producto físico, ¿no? La mercancía. Entonces, em, se va a confirmar la veracidad de la declaración, o sea, de los documentos. Se va a detectar su valoración de la mercancía no declarada, o puede ser de contrabando, o pueden ser mercancías prohibidas o irregularidades graves, ¿no? Por esa razón, puede ser que no se dé paso a la mercancía, ¿no? Entonces, en este caso, la aduana va a hacer la declaración y va a remitir a un técnico que va a realizar la declaración, ¿no? Y va a realizar el reconocimiento físico de la mercancía, ¿no? Entonces va a abrir las cajas, va a abrir los bultos, va a revisar la mercancía y va a hacer un análisis de las cantidades, va a cotejar las cantidades de la mercancía con la certificación declarada, ¿no? Se va a hacer verificación de marcas de los productos, de series de los productos. Se puede hacer tomas de muestras de los productos para verificar que evidentemente sea lo que se está declarando, ¿no? Entonces, en este caso se va a extender al acta de reconocimiento y se va a notificar al declarante, ¿ya? Entonces, en este caso se va a quedar dentro del canal rojo haciendo las verificaciones pertinentes, ¿ya? Por ejemplo, nos vamos a dar un ejemplo. Si un contenedor, ¿no? Con 1000 piezas, tal vez celulares, puede ser, ¿no? Cuyo manifiesto valor inspiran sospechas, ¿no? Y se va a asignar un canal rojo y se va a verificar físicamente el contenido, ¿no? Posiblemente no son las 1000 piezas que se está declarando y son 1500, ¿no? O tal vez dentro de las cajas de celulares tal vez existan otros productos ilícitos, ¿no? Entonces, esa documentación y esos productos van a ser revisados a detalle. Eso quiere decir. Luego, la importación con documentación inconsciente puede ser, ¿no? Como ser facturas con precios muy bajos frente a valores de mercado, ¿no? O sea, es una susceptibilidad que la mercancía que se ha entregado tiene facturas de precios menores, ¿no? Que esa declaración se está haciendo con precios menores frente a los precios del mercado. Entonces, esta mercancía va a pasar por el canal rojo, ¿no? Para el aforo correspondiente y la comprobación del valor, ¿ya? Entonces, en este caso, se va a retener temporalmente la mercancía, ¿ya? Se va a retener temporalmente la mercancía con posibles sanciones, se va a determinar de oficio el decomiso y si se detecta el ilícito, va a pasar a mayores costos, ¿no? Por las demoras de almacenaje, por las multas y van a incurrir, ¿no? En esos delitos graves que van a ser sancionados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se van a asignar estos canales, no? Se va a hacer una declaración, ¿no? El ingreso de la declaración al sistema, ¿no? El DUI. Se va a hacer el cruce de datos, el perfil del operador, del encargado. Se va a detallar el origen de la mercancía, las partidas arancelarias, las alertas históricas del cliente, ¿no? Entonces se va a asignar el canal según corresponda. Y también se va a actuar, se va a hacer los levantes y el requerimiento documental o aforo físico también, ¿ya? Entonces, las obligaciones del declarante de la mercancía, ¿no? Siempre va a ser principalmente aportar documentación completa, ¿no? Poder facilitar el reconocimiento físico, poder responder a los requerimientos y cumplir los plazos, ¿no? Negarse puede ser una infracción, negarse a cumplir los plazos de presentación de la documentación puede sufrir infracción, ¿no?
El declarante también puede estar presente o puede enviar a un representante en el aforo, ¿no? La aduana debe documentar este acto, ¿no? El acto y hacer un acta y notificar. Hay vías administrativas para poder impugnar hallazgos si corresponde en este caso, ¿no? Entonces, para evitar no caer en riesgos, para reducir el riesgo de caer en un canal amarillo o un canal rojo, se debe preparar principalmente o primeramente la documentación completa de la mercancía, ¿no? La documentación completa y que sea coherente con la cantidad de mercancía que está ingresando, ¿no? Y que tenga la factura comercial, que tenga sus certificados de origen, sus permisos, sus certificados sanitarios también necesarios. Se debe usar un despachante, un operador confiable también para declarar después, posteriormente, los valores reales que coincidan con el mercado, ¿no? Mejor si se adjuntan cotizaciones de los productos, así se tiene como respaldo también, ¿no? Se van a verificar los requisitos del Ministerio de Salud, de SENASAC, antes del embarque, ¿ya? Se van a mantener los libros y registros accesibles en caso de control diferido, ¿ya? Entonces, ¿no? Tenemos que como resultado, ¿no? Que si se tiene la documentación pertinente, se va a llegar a trabajar siempre con el canal verde, ¿no? Donde se va a permitir el pase de la mercancía sin necesidad de inspección física de los productos, ¿no? Luego, la admisión de mercancías con las exoneraciones de los tributos, ¿ya? Que en su artículo 91, ¿no? de la ley nos dice que la importación de las mercancías para el consumo con exoneración de tributos aduaneros, independientemente de su clasificación arancelaria, procederá cuando se importen para fines específicos y determinados, en cada caso en virtud de tratados o convenios internacionales o en tratados de carácter internacional suscritos por el Estado boliviano, mediante los que se otorgue esta exoneración con observancia de las disposiciones de la presente ley y otras de carácter especial. En la reimportación en el mismo estado, lo que hemos mencionado, ¿no? Que la reimportación de la mercancía en el mismo estado, que es el régimen aduanero que va a permitir la importación para el consumo con exoneración de los tributos aduaneros de importación, ¿no? De mercancías que hubieran sido exportadas temporalmente y estén en libre circulación y constituidas con productos compensadores, ¿no? Siempre que estos o la mercancía no haya sufrido en el extranjero ninguna transformación, reparación o elaboración, ¿ya? Luego, los artículos 91, si la exportación temporal se realizara con el motivo de un contrato de prestación de servicios en el exterior del país. Las mercancías deberán reimportarse dentro de nuestro país con las actividades pertinentes, ¿ya? Luego, la exportación definitiva, ¿no? En el artículo 98 que nos habla de la exportación definitiva, que es el régimen aduanero que es aplicable a las mercancías en libre circulación, que salen del territorio aduanero y que están destinadas a permanecer fuera del país, sin el pago de los tributos aduaneros, salvo casos establecidos por la ley. La exportación definitiva dentro de su artículo 101 nos habla de las mercancías de producción nacional exportadas al que no hubieran sido aceptadas por el país de destino, o no hubieran arribado al país de destino, o no tuvieran la calidad pactada, estuviera prohibida su importación en el país de destino, o hubieran sufrido algún daño durante su transporte. Una vez embarcadas, podrán reimportarse en el mismo estado sin el pago de los tributos aduaneros, debiendo el exportador, cuando corresponda, restituir los tributos devueltos por el Estado en la operación inicial de exportación definitiva.
Luego, en el artículo 99, que el Estado garantiza la libre exportación de mercancías, con excepción de aquellas que están sujetas a prohibición expresa y de las que afectan a la salud pública, la seguridad del Estado, la preservación de la fauna y la flora y del cultural, histórico y arqueológico de la nación. El tránsito aduanero, ¿no? El tránsito aduanero que va a comprender al nacional e internacional. El tránsito aduanero internacional. Ese tránsito aduanero internacional que es el régimen aduanero que va a permitir el transporte de mercancías bajo control aduanero desde una aduana de partida hasta la aduana de destino en una misma operación. En el curso de se cruzan una o más fronteras. En este caso, las operaciones en el régimen de tránsito aduanero internacional se regirán por las normas y procedimientos establecidos en los acuerdos o convenios internacionales. El tránsito aduanero nacional es el transporte de las mercancías de los depósitos de una aduana interior a los de otra aduana interior, ¿no? Dentro del territorio nacional, bajo control y autorización aduanera, con suspensión del pago de los tributos aduaneros, ¿ya? Luego el transbordo, ¿no? El transbordo, que es el régimen aduanero en aplicación, que se trasladan bajo control aduanero las mercancías, ¿no? De un medio de transporte a otro, al mismo en destino viaje, incluida su descarga a tierra, con el objeto de que continúe hasta su lugar de destino. El transbordo, ¿no? Que es directo y se efectúa sin introducir la mercancía a un depósito temporal. El transbordo que es indirecto es cuando las mercancías van a ser colocadas temporalmente en un almacén, incluso en las zonas francas comerciales cuando corresponda, para ser objeto de reagrupamiento, cambio de embalaje defectuoso, marcado y selección previa autorización y control de la administración aduanera. El depósito de aduanas, ¿no? El depósito de aduanas, que es el régimen aduanero que va a permitir que la mercancía importada se almacene bajo el control de la administración aduanera en lugares designados para este efecto, sin el pago de los tributos aduaneros y por el plazo que determine el reglamento, ¿no? El tiempo que la mercancía puede estar en la aduana, que dijimos, ¿no? De los 360 días. Dentro de nuestro artículo 117, ¿no? Que nos habla de los depósitos temporales, que son recintos habilitados para el almacenamiento temporal de la mercancía bajo el control de la aduana nacional, ¿no? Las mercancías depositadas van a poder ser destinadas al consumo, van a poder ser reembarcadas, admitidas temporalmente, ya sea total o parcialmente. Transcurridos 2 meses, contados desde la fecha del ingreso de la mercancía al depósito temporal sin que el declarante o consignatario presente levante y hubiera sido retiradas y serán declaradas en abandono tácito. La devolución del gravamen arancelario, ¿no? La devolución del gravamen arancelario, que nos habla de los casos de exportación de mercancías, nos dice que permite obtener la restitución total o parcial del gravamen arancelario, que haya gravado a la importación de mercancías utilizadas o consumidas en la actividad exportadora, ¿ya? La admisión temporal para reexportación de mercancías en el mismo estado, ¿no? Según el artículo 124, es el régimen aduanero que va a permitir recibir en territorio aduanero nacional, con suspensión del pago de tributos aduaneros de importación, mercancías determinadas y destinadas a la reexportación, dentro del plazo determinado por reglamento hasta 2 años máximo, sin haber experimentado modificación alguna, con excepción de la depreciación normal de las mercancías como consecuencia del uso que se haga de las mismas, ¿no? Luego,
La admisión temporal para la reexportación de las mercancías en el mismo estado, ¿no? La admisión temporal se va a efectuar con la presentación de la declaración de las mercancías, debiendo previamente constituir una boleta de garantía bancaria o un seguro de fianza que va a cubrir al 100% de los tributos de importación que han sido suspendidos ante la aduana nacional, ¿ya? Y en la admisión temporaria para el perfeccionamiento activo de RITEX, nos habla de la admisión temporal para el perfeccionamiento activo, que se entiende al régimen aduanero que va a permitir recibir ciertas mercancías, dice, dentro del territorio aduanero nacional. Esta con suspensión del pago de los tributos aduaneros. Van a ser destinadas a ser reexportadas en un periodo de tiempo, ¿no?, determinado, luego de haber sido sometidas a una transformación como tal, elaboración o reparación. La autorización para acogerse al régimen, ¿no?, temporal para perfeccionamiento activo va a ser solicitada al Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, quien le va a otorgar el plazo que va a requerir las operaciones de perfeccionamiento activo de acuerdo al reglamento, ¿no? La exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. Por exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo se entiende un régimen aduanero que va a permitir exportar temporalmente, es decir, 180 días prorrogables, mercancías de libre circulación en el territorio aduanero nacional, para ser sometidas en el extranjero o en zonas francas industriales a una transformación, la elaboración, reparación o reimportarlas con el pago de los tributos correspondientes aduaneros sobre el valor agregado, ¿no? Y en el régimen especial, las zonas francas, que es la parte del territorio nacional en que las mercancías se van a introducir considerando el territorio aduanero con respecto a sus tributos aduaneros y que no están sometidas a control habitual de aduanas. Tenemos las restricciones arancelarias, ¿ya? Estas se denominan restricciones pararancelarias a las disposiciones de orden legal o administrativo, que tienen por objeto evitar o limitar la liberalidad de importación de determinadas mercancías por razones de seguridad, de sanidad, de moralidad o de protección a la industria nacional, ¿ya? Y tenemos también prohibiciones en el artículo 8 de las disposiciones generales para los regímenes de importación e internación temporal. Por ejemplo, los productos farmacéuticos y medicamentos de composición no registradas, productos comestibles, preparaciones alimenticias, bebidas diversas, líquidos alcohólicos, animales vivos afectados con enfermedades, plantas, frutos comestibles, productos vegetales, billetes de lotería extranjeras, trapos, cordeles, materiales textiles de desperdicio, materiales tóxicos, radioactivos, desechos mineralógicos, ¿no? Que son prohibiciones dentro de las... La organización interna de la empresa para la exportación o importación, ¿no? Nos habla de lo que es la empresa y el personal, la logística y la cadena de suministros, el financiamiento por los riesgos. Por ejemplo, en el aspecto clave, la empresa y el personal va a designar o contratar un personal con experiencia en comercio exterior, ¿no? De la aduana, la logística, documentación internacional, o va a crear un departamento dedicado especialmente al comercio exterior, ¿no? Por ejemplo, cuando en una pequeña y mediana empresa dedicada a la producción de muebles de madera decide exportar a Chile, va a contratar un ejecutivo de comercio exterior o capacita a un empleado existente para que se encargue de la documentación, la factura comercial, certificado de origen o certificados, documentos pertinentes, la cotización, los fletes, los Incoterms y la coordinación con el despachante de aduanas. Se va a realizar una logística y la cadena de suministros, ¿no? Estos van a optimizar los procesos del empaque, del etiquetado, del almacenado, del transporte internacional. Van a seleccionar los Incoterms adecuados, los proveedores y las logísticas, los agentes de carga. Luego, el financiamiento de riesgos, van a establecer mecanismos para el cobro, para el pago internacional y se van a hacer cartas de crédito, transferencias
y gestión de riesgos cambiarios y comerciales para los seguros de carga. ¿Ya? Entonces, señores, aquí estamos terminando. Son los ejemplos también que se han dado para que se pueda completar, ¿no? Este punto de nuestro análisis, de nuestro módulo, ¿no? Hemos mencionado acerca de los impuestos aduaneros. Les voy a compartir también algunos ejemplos numéricos para que ustedes los puedan calcular y los puedan analizar también en función a los puntos que hemos visto, los impuestos que hemos mencionado y su aplicación también para que ustedes lo tengan de respaldo en cualquier momento que necesiten realizar alguna actividad. Ustedes van a tener de respaldo los ejercicios, los ejercicios prácticos de modelos para que ustedes lo puedan revisar, por favor. ¿Está bien? ¿Tienen alguna consulta, señores? Disculpen. Les pasaré el material, el formulario, el cuestionario que les voy a enviar va a estar disponible por 3 días hasta el día viernes, por favor, que me van a enviar. El día viernes voy a poder calificar los cuestionarios y también voy a pasar su nota final del módulo. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo, colegas? Sí, Liz. Perfecto, les voy a enviar las leyes también, la Ley General de Aduanas, todos los documentos pertinentes para que ustedes puedan tener de respaldo la documentación del módulo. ¿Está bien? Les voy a pasar el link en la plataforma, va a estar, y también les voy a pasar por nuestro WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. ¿De acuerdo? Ya no una consulta sobre el tema de los mapas que hay que hacer, soluciones. ¿Perdón? Dejó una tarea sobre 2 resoluciones que hay que hacer mapa conceptual. No, no, no. No vamos a hacer mapas conceptuales, solamente va a ser un cuestionario que lo vamos a llenar. O sea, lo que he enviado Cuestionario ya no se va a hacer. No, perdón, yo no he mandado, El no, anterior no he módulo mandado, lo que tal vez es enviamos. del anterior módulo. Dicen, perdón. Sí, los mapas deben ser del otro módulo. No, en mi caso vamos a llenar, por favor, un cuestionario de fin de módulo. ¿Está bien? Sí, correcto. Muy bien, colegas. Un gusto para mí haber compartido con ustedes este módulo especial. Que continúen con éxito, terminen con éxito todo el diplomado. Les auguro los mejores éxitos para adelante también en sus demás actividades de ustedes. Que les vaya muy bien. Ya vamos a tener el gusto de compartir en otro momento. Que les vaya muy bien, señores. Que tengan un buen descanso. Yo les voy a compartir tanto en la plataforma y también en el WhatsApp el link, por favor, para que ingresen. ¿Está bien? Sí. Muy bien, señores. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Muchas gracias por su atención.